Esta es la segunda parte de la clase 7, donde vamos a hablar de la síntesis de proteínas. Bueno, hemos visto los mecanismos genéticos básicos de replicación y de transcripción. Ahora nos vamos a centrar en la traducción. A la izquierda podemos ver el proceso que ocurre de replicación y transcripción en eucariotas, porque estos procesos allí ocurren en el núcleo, y en el citosol ocurre la traducción. En cambio, en procariotas, estos tres procesos ocurren en el mismo citosol porque no existen compartimentos. Esta diapositiva ya la conocemos, nos muestra el ADN, una molécula de ADN, y que a través de un proceso de transcripción envía la información a una molécula de ARN. Podemos ver que en la molécula de ARN mensajero está marcado un triplete de bases. Cada triplete de bases representa un codón. Ese codón va a estar codificando para un determinado aminoácido. Luego de ocurrida la traducción, esta molécula de ARN mensajero que tenía un lenguaje de nucleótidos va a pasar a esa información a una forma de macromolécula o molécula peptídica con un lenguaje de aminoácidos como monómeros. Acá vemos que cada codón codifica para un determinado aminoácido, o sea, cada 3 bases existe un aminoácido en la cadena peptídica. Bueno, acá podemos ver nuevamente como repaso que la transcripción en una célula eucariota y la maduración del transcripto primario ocurren en el núcleo y que el mensajero maduro salía al citosol donde ocurren distintos procesos como son la activación de aminoácidos y la traducción, que en conjunto componen lo que es la síntesis proteica. A partir de un ARN mensajero maduro que interactúa con las subunidades ribosomales y con los ARN de transferencia que transportan aminoácidos, se va a ir sintetizando una cadena peptídica. Como recordarán, los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Y vamos a hacer un repasito de qué era un aminoácido. Un aminoácido es una molécula que tiene un carbono central unido por un lado a un grupo amino, que lo vemos a la izquierda en ambos casos, un grupo carboxilo o ácido hacia la derecha o hacia arriba en el caso del esquema que está de esferas, y también tiene una unión a un hidrógeno y un cuarto sustituyente a un grupo R. Ese grupo R es su cadena lateral y eso es lo que define en qué grupo de los 4 existentes va a estar ese aminoácido. Los aminoácidos, según el grupo R, se clasifican en 4 tipos. Si ese grupo R está constituido por una cadena lateral no polar o hidrófoba, constituyen el grupo de los aminoácidos hidrófobos que los tenemos acá señalizados en naranja. En el caso de estos que están en verde, son aminoácidos polares pero que no tienen carga. Y tenemos otros 2 grupos que son los aminoácidos polares cargados negativamente, que son los aminoácidos ácidos, que están representados en fucsia, y aquellos que tienen cargas positivas en ciertas circunstancias, son los aminoácidos básicos, que son polares cargados positivamente. Bueno, esto lo habíamos visto en la primera clase, muestra los niveles estructurales de las proteínas. La estructura primaria de una proteína está dada por la secuencia de aminoácidos, o sea, el orden que tienen esos aminoácidos. La estructura secundaria es la disposición que tienen a lo largo de un eje y que puede estar en forma de alfa hélice cuando se arrollan sobre sí mismos y en forma de hoja beta plegada. A su vez, estas estructuras secundarias pueden combinarse entre sí para dar una proteína con estructura terciaria. Estas proteínas son las globulares, que no todas las proteínas tienen estructura terciaria. Son replegamientos de estas distintas estructuras secundarias como si fuera un ovillo sobre sí mismo. En el caso de que estas subunidades puedan interactuar con otras subunidades, se habla de que esa proteína tiene una estructura cuaternaria.
Y el caso típico que siempre citamos es el de la hemoglobina, que tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta, que están conjugadas a oxígeno, y esta proteína de transporte es capaz, dentro de los glóbulos rojos, de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Bueno, las proteínas cumplen diversas funciones. Una puede ser la de movimiento, como es el caso de la miosina, que realiza la contracción muscular, o de regulación, como ciertos factores de transcripción, o las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que participan en la defensa del organismo. También tenemos las hormonas, como la insulina. Existe también función de transporte. Hay proteínas que transportan, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones, transportada dentro de los glóbulos rojos. Después están las proteínas de canal, que ya las hemos nombrado, o cualquiera de las proteínas de transporte que vimos en la clase de transporte. Después también hay otras estructurales, como pueden ser las histonas, también nombradas, el colágeno, o las que tienen capacidad enzimática, que son, por ejemplo, las que ya hemos visto, ADN polimerasa, ARN polimerasa, y muchas otras proteínas más. Acá vemos un ribosoma con su subunidad menor y subunidad mayor a la derecha, y a la izquierda lo vemos interactuando con el ARN mensajero, que es el que va a llevar la información para ser traducida en una cadena proteica. Cuando dijimos que la información genética está en los codones, que son los tripletes de bases que están en el ARN mensajero, cada codón codificaba para un aminoácido determinado. Bueno, esto cada triplete tiene su correspondencia en un aminoácido, y esto está dentro de un código que se llama el código genético, que tiene tres características, que es universal, porque vale para todos los organismos, que es degenerado. ¿Por qué? Porque existen varios tripletes que codifican para un mismo aminoácido, pero no es ambiguo, porque cada triplete codifica para ese aminoácido y solo para uno, no para más de uno. Bueno, ya vimos entonces lo que era el código genético, y acá vamos a tomar como ejemplo, para saber leerlo, este código genético, el primer triplete que vemos a la izquierda arriba, que es UUU. ¿Cómo se lee? Bueno, la primera base, la roja, se lee a la izquierda, o sea que es uracilo. La segunda base es la de arriba, en azul, y la tercera base es la que figura primero de la derecha. En este caso es UUU, o sea, 3 uracilos, es el codón. Es uno de los codones que codifica para un tipo de aminoácido, que es la fenilalanina. Este solo codifica para este aminoácido. Sin embargo, hay varios codones que pueden codificar para los mismos aminoácidos. Por ejemplo, este codón UU solo codifica para este aminoácido fenilalanina, pero también el UUC codifica para fenilalanina, ¿sí? O sea, es degenerado porque varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Fíjense los que hay con leucina, UU, UG, hay varios que codifican, y todos los que siguen abajo en la primera columna son 6 tripletes o codones que están codificando todos para leucina, un aminoácido determinado no polar. Y sin embargo, cada uno de ellos solo codifica para un aminoácido, no es ambiguo. Bueno, las etapas de la síntesis proteica son 4. La primera es la activación de aminoácidos, y luego viene una etapa de iniciación, una de elongación y otra de terminación. Estos pasos, iniciación, elongación y terminación, son lo que conocemos con el nombre de traducción. Bueno, previamente a que ocurra la traducción en sí, ocurre lo que es la activación de aminoácidos, como hemos visto. Es el primer paso de la síntesis proteica. Esta activación de aminoácidos significa que cada RN de transferencia va a unirse
al aminoácido que va a llevar hasta donde está el mensajero con los ribosomas para ir formando una cadena de aminoácidos que formen una proteína. Entonces, el aminoácido, con la energía que proviene de la hidrólisis de ATP, se une al ARN de transferencia que le corresponde. Hay al menos 20 enzimas que catalizan este proceso, se llaman aminoácidos RNT sintetasas. Y hay al menos 20 porque hay 20 aminoácidos para unirse a su ARN de transferencia específico. Así vemos como en la parte inferior ya está unido ese aminoácido con una unión covalente a través de su carboxilo a la parte al extremo 3' del ARN de transferencia. En la parte de abajo del ARN de transferencia vemos algo rojo. Bueno, ese es el triplete de bases que constituye el anticodón y que es complementario al codón que está en el mensajero. Este ARN de transferencia, que lo habíamos visto con forma de hoja de trébol, en realidad está como replegado y tiene como una forma de L. No sé si se dan cuenta acá que tiene una forma en el espacio de L. Y en el extremo 3', esta hoja de trébol de la ARN de transferencia tiene unido al aminoácido con una unión covalente, una unión fuerte. Mientras que en este extremo de abajo, que vemos en color amarillo, hay un triplete de bases que se llama anticodón, que es complementario al codón que esté en el mensajero y que se va a unir al mensajero. Entonces, ese codón del mensajero complementa con este anticodón que corresponde a un determinado aminoácido para formar parte de la cadena proteica en crecimiento. Bueno, traigo esta diapositiva nuevamente para mostrar que en la subunidad mayor del ribosoma, que interactúa con el ARN mensajero y con la subunidad menor, hay 3 sitios, el sitio E, el sitio P y el sitio A, que ahora, cuando vayamos describiendo las etapas de la traducción, iniciación, elongación y terminación, vamos a ir viendo qué papel juegan. En esta imagen podemos ver las 3 etapas de la traducción. Habíamos dicho que la síntesis proteica incluía una etapa de activación de aminoácidos y la traducción con sus 3 etapas, que son iniciación, elongación y terminación. Podemos ver que en la etapa de iniciación el ARN mensajero interactúa con la subunidad menor, se incorpora el primer ARN de transferencia que trae formilmetionina para el caso de procariotas y metionina para el caso de eucariotas, cuyo anticodón es complementario con el codón del mensajero AUG. Luego este complejo, digamos, de iniciación se completa con la subunidad mayor del ribosoma y el anticodón unido al codón, o sea, todo el ARN de transferencia con el aminoácido que porta, quedan ubicados en el sitio P del ribosoma. En la siguiente etapa, que es la elongación, podemos ver cómo el nuevo aminoácido entrante con el ARN de transferencia que lo transporta se va a ubicar en el sitio A y lo que rige, o sea, lo que indica cuál es el aminoácido que sigue en la cadena va a ser el codón del ARN mensajero que sigue al primero, o sea, el que está ubicado en el sitio A. Una vez unidos, se produce la unión peptídica entre esa formilmetionina, en este caso porque se ve que esto es el procariotas, y con el aminoácido siguiente, y una vez esta unión peptídica es catalizada por la ribosima peptidiltransferasa, que está en la subunidad mayor del ribosoma, y se libera esta formilmetionina, o sea, ese primer aminoácido, se libera de su ARN de transferencia. En este momento se trasloca, el ribosoma se corre a la derecha, lo vemos con la flechita roja, o sea, se corre hacia el extremo 3' en realidad, y queda el ARN de transferencia solo, que se libera en el sitio E de salida, exit. Y así la elongación va continuando, ingresando nuevos ARN de transferencia que traen distintos aminoácidos,
según los codones subsiguientes del mensajero. En la tercera etapa, que es la determinación, vamos viendo que ya hay varios aminoácidos incorporados a la cadena que se han unido por uniones peptídicas con los anteriores y ocurre que en determinado momento aparece un codón de terminación UA, UGA o UAG que no tienen ningún ARN de transferencia con un anticodón complementario. Vemos que acá en amarillo se ubica un factor proteico de terminación y esto es la señal, digamos, para que se libere tanto la cadena peptídica recién sintetizada, el último ARN de transferencia que permanecía unido y las subunidades ribosomales se desensamblan. Ese ARN mensajero bien puede ser degradado o reutilizado. Lo mismo que los ARN de transferencia para nuevos procesos de síntesis proteica. Bueno, en la primera etapa de la traducción, que es la iniciación, el primer ARN de transferencia que se va a ubicar complementando con su anticodón al primer codón que codifica es el que trae la metionina en eucariotas y la formilmetionina en procariotas. El primer codón codificante en ese ARN mensajero que está ubicado en el sitio P de la subunidad mayor del ribosoma es AUG. Ese es el primer codón y siempre codifica para metionina en eucariotas y formilmetionina en procariotas, porque ese siempre va a ser el primer aminoácido de una cadena en síntesis. En las etapas siguientes ocurre la elongación. Todos los ARN de transferencia que sigan van a traer sus aminoácidos según lo que indica el codón subsiguiente a AUG, los que siguen, que se ubican en el sitio A. Cada vez que llega un nuevo ARN de transferencia trayendo un aminoácido, como dijimos, va a entrar al sitio A. Y el que tiene la cadena en crecimiento, el ARN de transferencia que tiene unida a su extremo 3' la cadena en crecimiento, está en el sitio P. Cuando ocurre la translocación del ribosoma hacia el extremo 3', ocurre un corrimiento y en ese momento ya el ARN de transferencia que estaba en el sitio P traspasó esa cadena al que estaba en el sitio A, catalizado por la peptidiltransferasa. Se formó la unión peptídica entre los dos últimos aminoácidos y por lo tanto el ARN de transferencia pasa a quedar sin un aminoácido en el sitio E para ser liberado. Así sucesivamente va quedando el ARN de transferencia en el sitio P con la cadena peptídica en crecimiento y en el sitio A se colocan los nuevos ARN de transferencia con los aminoácidos siguientes según lo que indica cada codón del mensajero. Pero en determinado momento aparece en el mensajero un codón que es UAA, UAG o UGA, que son los codones de terminación, alguno de esos tres, que indican la finalización de la síntesis proteica, ya que no hay ningún ARN de transferencia que pueda tener un anticodón complementario. Ahí solo se ubican factores de terminación y es el momento en que el ARN de transferencia último que tenía unido la cadena peptídica en su extremo 3' se la libera y quedan los ARN de transferencia para volver a participar de otra síntesis proteica, lo mismo con los ribosomas y que separan sus subunidades y el mensajero que bien puede servir para otra síntesis o para ser degradado. Bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo ya una vez concluida la síntesis proteica y liberada la proteína o la cadena peptídica que se sintetizó, quedan libres los ARN de transferencia para volver a ser reutilizados, lo mismo que las subunidades ribosomales se disocian y queda el ARN mensajero para seguir sintetizando proteínas o bien puede ser degradado. Bueno, acá vemos un fragmento de un ARN mensajero que en su extremo más cercano al 5' tiene un triplete que es AUG, que es el codón de iniciación. O sea, ese codón o triplete de bases que va a codificar para metionina en el caso de eucariotas. Este codón va a ser reconocido y se va a unir
siempre entre las unidades de ribosomales, su unidad mayor y menor, va a unirse al ARN de transferencia que trae la metionina a través de su anticodón que tiene bases complementarias. Esto es lo que ocurre en la etapa de iniciación. Los sucesivos tripletes de bases o codones van uniéndose en forma complementaria con anticodones de ARN de transferencia que traen otros aminoácidos que a medida que se van incorporando van estableciendo uniones peptídicas. Estas reacciones, estas uniones peptídicas son catalizadas por la peptidiltransferasa, que es es una enzima de naturaleza de ARN, que es, en general nosotros hablamos de enzimas o de actividad catalítica por parte de proteínas. En este caso es ARN, parte del ribosoma, que va a tener la actividad de catalizar la formación de uniones peptídicas entre esos aminoácidos. Los subsiguientes codones van a complementar con anticodones de ARN de transferencia que traen a otros aminoácidos, por ejemplo el que está en celeste, el amarillo, el rojo y el lila. Entre ellos se van produciendo uniones peptídicas y a medida que la metionina se une a este que está en celeste, se va cortando esta unión con el extremo 3' del primer ARN de transferencia y se van liberando estos ARN de transferencia. Así sucesivamente con cada uno que se incorpora, se va liberando el ARN de transferencia anterior y va quedando formada la cadena peptídica. En este caso aparece un último aminoácido, o sea, un último ARN de transferencia que complementa con este último triplete, que es codificante. Y acá vemos que ya viene una secuencia de bases que es un codón de terminación. UGA, UAG o UAA, no importa cuáles, son 3 codones de terminación que indican que acá no tiene que seguir la síntesis de proteínas y no existen ARN de transferencia que complementen con anticodón. Existen factores de terminación proteicos que van a determinar que acá se termina la síntesis de esta proteína. Bueno, resumidamente acá vemos que hay una fase de iniciación donde se asocian el ARN mensajero con su extremo 5' a su unidad mayor y menor. Luego ocurre una etapa de elongación donde va creciendo la cadena peptídica o proteica y una fase final de terminación donde se liberan las subunidades, se libera el mensajero que puede ser reutilizado o degradado y se libera la proteína recién sintetizada. Para entender un poco mejor cómo ocurre la traducción, o sea, de ARN a proteína, se ve que de un lenguaje de bases se pasa, de bases nitrogenadas, de los nucleótidos, se pasa a un lenguaje de aminoácidos. ¿Y esto cómo es? Tenemos un triplete de bases que es reconocido por el anticodón del ARN de transferencia que trae un determinado aminoácido. No cualquiera, sino el que está codificado en este ARN mensajero. O sea, metionina, por ejemplo, está codificado por el codón, es la información que tiene este codón, que es AUG. Si seguimos y lo vemos ampliado acá, el triplete de bases, o sea, el codón que sigue en el mensajero es GGU. Ese triplete complementa solamente con CCA, en este sentido, y por lo tanto el ARN de transferencia que va a tener ese anticodón es aquel que trae a la glicina un aminoácido determinado. Se establecen las uniones entre el primer aminoácido, o sea, la metionina, y el aminoácido siguiente, y así el ribosoma va pasando, digamos, va desplazándose a lo largo del ARN mensajero para ir incorporando sucesivos ARN de transferencia que traen los distintos aminoácidos, según la secuencia establecida por los codones o tripletes de bases. Bueno, esto es para recordar algunas cosas que habíamos visto, que una vez sintetizada una proteína, bien puede quedar en el citosol, pero también puede tener algunas señales que la dirijan al núcleo, a peroxisomas, a la mitocondria, a los plástidos, o bien dirigirse al sistema de endomembranas, y así esos ribosomas se asocian con la proteína en crecimiento, se asocian al retículo endoplasmático, dando por resultado el retículo endoplasmático rugoso, que, bueno, como ya habíamos visto,
culminaba dentro de él la síntesis de esta proteína y podía ser en su interior modificada para luego pasar a través de vesículas al Golgi y desde el Golgi podían originarse ciertas vesículas de almacenamiento que podían ser liberadas por exocitosis de la célula y si las proteínas eran hidrolasas ácidas, daban lugar a constituir los lisosomas que funcionan al pH ácido propio de los lisosomas, que ya recordábamos que tenía un pH ácido mantenido por una bomba de protones, ¿se acuerdan? Bueno, entonces estos son los diferentes destinos. También puede ir, por ejemplo, por esta vía, a ser parte de la proteína de la membrana plasmática. Bueno, acá vemos la diferencia de lo que ocurre en procariotas y en eucariotas con transcripción y traducción. En los procariotas, la transcripción, o sea, el pasaje de la información de ADN a ARN mensajero va a ocurrir dentro de todo un mismo compartimento, por lo cual aunque ni siquiera se haya terminado la transcripción, los ribosomas pueden unirse al ARN mensajero y comenzar la síntesis proteica. En cambio, por la compartimentalización que hay en eucariotas, transcripción y la maduración del ARN ocurren en el núcleo y una vez que el ARN mensajero está maduro con las modificaciones correspondientes y luego de que se realizó el corte de empalme, la adición de la caperuza primero y por último la cola de polía, ese mensajero maduro sale al citosol y ahí comienza la síntesis proteica interactuando ese mensajero con los ribosomas y con los ARN de transferencia. Acá mostramos cómo es la expresión en procariotas. Cuando hablamos de expresión nos referimos a transcripción y traducción. Estos dos procesos pueden ocurrir en simultáneo. En los casos en que a medida que el ARN polimerasa esté sintetizando el ARN mensajero, este vaya interactuando con ribosomas que a su vez comience la traducción para dar lugar a una cadena polipeptídica. Bueno, con esta diapositiva lo que quiero mostrarles es que hay una secuencia determinada de bases que están en un gen determinado que va a codificar para una proteína. Es muy importante que esta secuencia de bases no se altere, porque esto va a ser, esta información génica va a ser transcripta a un ARN mensajero que va a interactuar con anticodones de los ARN de transferencia que traen determinados aminoácidos. Entonces, la secuencia que estaba en el gen, en el ADN, determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. Si hubiera algún cambio en alguna de las bases que estaba en el gen, que es lo que se llama mutación, podría ocurrir un cambio tal en la secuencia de aminoácidos que podría llegar a ser muy grave, como pasa en algunas enfermedades, porque esta proteína depende de la secuencia para la estructura que va a tener y para la función que va a tener. A veces los cambios que ocurren, estas mutaciones, no son no varía un aminoácido por uno muy diferente, entonces puede ser que se conserve su función. Pero en otros casos, por ejemplo, algún aminoácido que tenía carga negativa se cambia, al cambiarse una base, va a dar lugar a que haya otro aminoácido que capaz que tiene una carga positiva y cambia totalmente la estructura y la función de esa proteína. Puede no ser activa, puede no servir y causar enfermedades muy importantes. En ciertos casos se trata con terapia génica, o sea, cuando hay alguna alteración de esos genes, se trata de cortar en el ADN e introducir genes que estén con la secuencia correcta para sintetizar la proteína correcta. Esto es el tratamiento que se está ensayando en algunas enfermedades.